Company está usando ahora un método nuevo para el apriete de tornillos de cabeza y otros sujetadores en el motor. Este nuevo método ha sido desarrollado específicamente para motores de alto comportamiento de hoy y como resultado ha incrementado en forma significativa la confiabilidad del motor. A este nuevo procedimiento de apriete se le conoce como método de torque más ángulo. El método de torque más ángulo no es nuevo para la industria. El proceso ha sido conocido por otros nombres, como método de torque y vuelta, método de torque para sedencia. Sin embargo, el método de torque más ángulo se discutirá como parte de un proceso completamente nuevo que incluye nuevos componentes y nuevos procedimientos. En este programa nos referiremos al nuevo procedimiento como el método TPA. Desde 1991 el nuevo procedimiento TPA está siendo usado exclusivamente en los motores N14, L10 y series B y C para los tornillos de cabeza de cilindros. La implementación de este nuevo procedimiento representa la conclusión de un programa extenso de investigación y desarrollo en Cummins Engine Company. Así, para entender completamente el proceso y sus beneficios necesitaremos profundizar en fuerza de sujeción, en el efecto TPA en los tornillos y finalmente los cambios en los procedimientos de servicio. Comencemos primero por entender qué sucede cuando los componentes son sujetados con el torque tradicional de los tornillos. Cuando una serie de tornillos se torquea a un valor específico, tal como el apriete de tornillos de cabeza, la fuerza de sujeción real producida por cada tornillo puede variar significativamente. Cuando se aprieta un tornillo de cabeza entran en juego varios factores. Primero, solo de un 10 a un 20% del esfuerzo de torque se traduce en fuerza de sujeción real. El resto del esfuerzo se pierde por fricción. La fricción entre la cabeza del tornillo y la superficie del componente puede contar con una pérdida de tanto de un 40-50%. Las pérdidas en las roscas pueden contar por lo tanto como 30-40%. También las pérdidas de torque por fricción aumentan a medida que el valor de torque es incrementado. Como se puede ver en esta gráfica, cuando el valor del torque aumenta, la cantidad de torque que se traduce en fuerza de sujeción real disminuye. No es difícil de ver cómo incluso pequeños aumentos en fricción pueden causar una pérdida significativa en fuerza de sujeción real, y como la fuerza de sujeción real en una serie de tornillos de cabeza puede ser inconsistente. En el mercado competitivo automotriz diésel de hoy, existe una espiral interminable en la demanda a mayor potencia y mayor confiabilidad. Para satisfacer estas demandas del mercado, se ha conducido a aumentos sustanciales en la temperatura y presión de combustión en el motor. Así, la importancia de la unión de cabeza de cilindro al bloque de cilindro nunca ha sido más crítica. Es absolutamente esencial proporcionar una carga de sujeción alta y constante. En la gráfica anterior, también es evidente que como se acelera la necesidad de cargas de sujeción mayores y más consistentes, el método tradicional para torquear la cabeza de cilindros ya no servirá. Así, para los motores de alto desempeño de 1991, fue evidente que se requeriría de una técnica nueva de apriete de tornillo de cabeza. Debido a que el método de torque y vuelta ha sido utilizado anteriormente por su capacidad de proporcionar cargas de sugestión consistentes, el equipo de desarrollo cambió su esfuerzo hacia este procedimiento. Al mismo tiempo, los tornillos de cabeza fueron rediseñados para ser compatibles con el nuevo procedimiento. Con la adición de nuevos tornillos de cabeza y refinamiento de la técnica de apriete, el nuevo procedimiento torque más ángulo estaba listo para los nuevos motores del 91. Ahora que tenemos una idea de cómo nació el programa TPA, permítanme explicarles qué pasó realmente en el proceso. Como mencionamos antes, en una unión bien sujeta, tal como la de cabeza de cilindro en el bloque, los tornillos deben de ser apretados hasta que haya suficiente estrechez. En los siguientes ejemplos veremos qué sucede al tornillo y a la unión cuando la carga de sujeción es correcta, no suficientemente apretada y muy apretada. En este primer ejemplo,
el tornillo está siendo apretado para proporcionar la carga de sujeción correcta. Observe que el tornillo comienza a adelgazarse debajo en el área de la rosca expuesta. La estructura dentro del vástago del tornillo en esta área inferior, adelgazada, se alargará. Discutiremos más tarde en el programa el nuevo diseño del tornillo de cabeza de cilindro que permite que esta área del tornillo se alargue. Dejemos la unión de la cabeza para más adelante y veamos qué pasa cuando la unión está sujeta a la presión del cilindro. Como el combustible enciende y comienza a expandirse, la presión en el cilindro alcanzará su nivel máximo. En motores más grandes, esta presión puede ejercer una fuerza de tanto como 50.000 libras sobre una cabeza. Como la fuerza empuja sobre la cabeza del cilindro, la fuerza de sujeción ejercida por la cabeza de los tornillos apretados mantiene estable la cabeza. Aunque la unión es flexible, la fuerza de sujeción permanece consistente y el sello de la combustión no se perderá. Ahora veamos un tornillo de cabeza que no ha sido suficientemente apretado para ejercer la carga de sujeción apropiada sobre la cabeza. Como el tornillo está apretado, no hay adelgazamiento debajo en el vástago o distensión del tornillo. La estructura del grano está todavía cerca de su condición original con solo un ligero alargamiento. Ahora, conforme encienda el combustible en el cilindro, la fuerza empujará hacia arriba sobre la cabeza. Debido a que el tornillo no fue apretado dentro de su rango óptimo de distensión, la carga de sujeción será baja y la fuerza hacia arriba realmente puede distender el tornillo y romper el sello de combustión. Veamos otra vez la misma situación, pero con un tornillo de cabeza que ha sido sobretorqueado. El sobretorqueo distiende el tornillo por encima de su límite de diseño. Más allá de este límite, el tornillo se adelgazará por debajo hasta que no haya suficiente sección de tornillo cruzada para soportar la carga. El tornillo puede fallar cuando está siendo apretado o en cualquier momento posterior. Antes de seguir adelante, tomemos un minuto y revisemos las tres situaciones de apriete de tornillo de cabeza. Cuando el tornillo fue apretado correctamente, mantuvo la carga de sujeción alta y consistente. El tornillo no suficientemente apretado permitió mucha flexión del tornillo o distensión y el sello de la combustión se romperá. El tornillo sobretorqueado falló porque fue apretado más allá de sus límites de diseño. Esto nos da una buena idea de cómo trabajan los tornillos al reaccionar a la carga de combustión. Enseguida veamos algunos términos técnicos y gráficas que describen cómo trabajan los tornillos. Primero, veamos una gráfica que muestra qué le sucede a un tornillo cuando es apretado. Hay dos zonas y un límite en los que estamos interesados. El primero es la zona elástica hasta el límite elástico. La que sigue es la zona de excedencia. Y finalmente está el límite de fractura. Mire cómo el tornillo es apretado a través de cada una de estas áreas de la gráfica. En la zona elástica, el tornillo se hace elástico o se distiende levemente. No hay debajo un adelgazamiento significativo del vástago del tornillo y cuando éste es aflojado, regresa a su estado original. Ahora, a medida que el tornillo es apretado más allá del límite elástico dentro de la zona de excedencia, comenzará a adelgazarse por debajo en el área expuesta de la rosca. En esta pequeña área de la zona de excedencia, el tornillo proporcionará su máxima fuerza de sujeción. En esta condición, la vida del tornillo será estable, sin elasticidad. La fuerza es mucho mayor cuando el tornillo está en la zona elástica. Sin embargo, el tornillo experimentará alguna deformación permanente o distensión. A medida que el tornillo es apretado a través de la zona de excedencia, continuará adelgazándose por debajo hasta que el área del tornillo no sea suficientemente grande para soportar la carga. Este es el límite de fractura del tornillo. Como mencioné antes, la fricción del tornillo puede variar ampliamente y mientras mayor sea el valor de torque, mayor será la fricción. Así, cuando tratamos de lograr un valor de torque alto, es casi imposible predecir con certeza cuál será la fuerza real de sujeción para el torque dado.
Esta gráfica muestra el resultado de tratar de apretar el tornillo dentro de la zona de excedencia utilizando un valor de torque mayor. Las tres líneas muestran un torque diferente requerido para apretar el tornillo dentro de la zona de excedencia. La diferencia entre los tres es la fricción. En el rango más bajo, de 30 a 40% de excedencia, los valores de torque serán más seguros. Así, en el procedimiento TPA, los tornillos primero son torqueados a un valor bajo y luego es girado al ángulo adicional. Consecuentemente, los tornillos de cabeza pueden ser apretados en forma certera dentro de la pequeña área de la zona de excedencia utilizando el método TPA. Finalmente, el nuevo diseño del tornillo. Para utilizar con efectividad la zona de excedencia, el tornillo debe desempeñarse exactamente de la misma forma cada vez que es apretado. Nótese que el nuevo tornillo tiene cuerdas extras. Estas cuerdas extras proporcionan un área que se distiende cuando el tornillo es apretado dentro de la zona de excedencia. Las cuerdas son muy precisas. Así, el tornillo cederá lo mismo hasta que es distendido demasiado. Recuerde que el apretar el tornillo dentro de la zona de excedencia crea deformación permanente o distensión en la longitud del tornillo. En cada reparación del motor o cada vez que se le remueva la cabeza al cilindro, la longitud del tornillo debe ser verificada cuidadosamente antes de reutilizarse. A través de nuestra intensa investigación de la carga de sujeción, fricción del tornillo, diseño del tornillo y procedimientos de apriete, sabemos que el proceso TPA trabaja y trabaja muy bien. De hecho, el proceso TPA es una parte integral de la nueva estrategia de alto desempeño de los motores N14, L10 y series B y C. Como el procedimiento TPA es nuevo y diferente, el servicio técnico se convierte en un elemento clave en el proceso. Sin su ayuda, el proceso no trabajará. Con el simple torqueado, las cabezas del cilindro de los 91 ya no trabajarán. El procedimiento TPA no es tan difícil como puede parecer. También, cuando te familiarizas con el proceso, se puede hacer razonablemente rápido. Torque más ángulo, una pequeña parte de nuestro compromiso continuo para construir mejores motores diésel.